¿Alguna vez has asistido a una película en un teatro o en tu casa? De pronto has visto una película, de esas películas que te hayan impactado y que te hayan gustado. ¿Sí? ¿Todos? Con seguridad que sí. De pronto, ahorita con las redes sociales donde recibimos tanta información y nos llega, bueno, tanta basura también. Pero creo que de vez en cuando nos llegan unos mensajes bien interesantes. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hemos hecho cuando hemos asistido a esa película que nos ha impactado, cuando recibimos ese mensaje que decimos, qué bien, qué buen mensaje? ¿Qué hacemos? Lo contamos, ¿cierto? No vemos la hora de encontrarnos con Carlos Matei y decirle: Carlitos, mira qué película tan hermosa, tenés que ir a verla. Y eso le contamos a todo el mundo, pero nosotros no llegamos allá cabizbajos a decirle: Carlitos, me vi una película, hermano. No, uno llega con una actitud y le dice: Carlos, tenés que ver la película que vi. Es una cosa espectacular, no te la puedes perder. ¿Es así o no? Llegamos con ese entusiasmo a contar, a compartir eso que nos impactó. Pero algo que podemos notar de ello es que ese entusiasmo con el que nosotros contamos es contagioso. Cuando nosotros llegamos y las personas observan ese entusiasmo, ese dinamismo, cuando les estamos contando, ellos quieren experimentar lo que les estamos compartiendo. ¿Es así o no? Pero de igual manera, cuando otra persona llega a nosotros y le vemos el entusiasmo, ¿qué pensamos? Yo, por ejemplo, digo: yo tengo que ver esa película. O inmediatamente le digo: móstrame, reenvíame el mensaje. Porque es que es contagioso el entusiasmo. Y creo que el Señor hoy tiene un mensaje acerca de un tema relacionado con el entusiasmo con que nosotros contamos las verdades del reino de Dios. Quiero invitarlos, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 5. Y voy a leer toda la porción, hermanos, porque creo que para algunos de nosotros la única palabra que escuchamos en la semana es la que se lee aquí. Entonces, no tenemos afán. ¿Quién tiene afán? Creo que son unos 20 versículos, pero vamos a leerlos. Y los leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando salió ¿quién de la barca? Jesús, correcto. Y vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíalos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Paréntesis, ¿a quién le estaban rogando que se fuera? A Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, te alabamos, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en esta linda mañana, en toda tu iglesia, Señor, en este pueblo que está aquí dispuesto, Señor. Corazones atentos y dispuestos, mentes y voluntades, Señor, dispuestas a recibir tu enseñanza, Señor. Lo que tú quieres enseñarnos, manifestarnos y transmitirnos, Señor, en esta ocasión. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control. Y que podamos darte la honra, el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bien podríamos llamar la enseñanza de hoy pasando de demonio a testimonio. Ese podría ser el título de un mensaje como el que nos regala el Señor en esta mañana. Otra vez, iglesia, los poderes del reino de Dios se muestran al ser echados los demonios de un hombre, de un personaje descrito aquí en la porción de la palabra. Pero creo que este exorcismo fue diferente a todos los otros que encontramos. ¿Por qué razón? Primero, este hombre probablemente no era judío, porque este hombre vivía en una región de no judíos, en una región de gentiles. En segundo lugar, creo que el testimonio del enemigo aquí en esta porción de la palabra, como que lo encontramos en forma más detallada, aunque Jesús no lo aceptó. Tercero, el lugar exacto del evento, el lugar exacto de este incidente es incierto. Simplemente sabemos que está a la orilla del mar, al otro lado, del lado gentil, al oriente podríamos decir. En cuarto lugar, este hombre no lo encontramos como sentado ahí, quietecito, al lado de una sinagoga, esperando que quizás Jesús, por medio de su predicación o después de ella, lo sanara. Quinto,
vemos que el estado de este hombre era un estado desesperante. Y ningún humano podía ayudarle o atarle, porque ya todos sabemos esa fuerza sobrehumana demostrada por los endemoniados. Y podemos ver también que este hombre estaba en una completa agonía, como lo describe la porción, torturándose a sí mismo con piedras, como dice la porción, obviamente por la influencia de estos poderes malignos. Poderes malignos con el nombre, y aquí lo dice. ¿Cuál era el nombre de estos poderes malignos? Legión. El Señor mismo le preguntó. Era el nombre que este mismo poder maligno se había dado. Pero a propósito de este nombre, yo quiero hacer algunas aclaraciones. Porque creo que como pueblo del Señor a veces vamos tomando unas actitudes que son quizás equivocadas o erróneas, y esencialmente en esto de cuando nos enfrentamos a poderes malignos. Las Escrituras en ninguna parte indican que sea necesario conocer el nombre de dicha fuerza maligna para expulsarlo. Porque en muchas ocasiones, algunas personas dicen que es necesario conocer, pero las Escrituras no lo dicen. Tampoco la Biblia sugiere que las multitudes de demonios tienen diferentes nombres y personalidad. Estas, digamos que podríamos decir que son tomadas por otras religiones o por otras denominaciones, por decirlo de esa manera. Entonces tenemos que rechazar, iglesia, la idea de que haya un demonio para la lujuria. Tenemos que rechazar la idea de que haya un demonio para la avaricia, que haya un demonio para la pereza y así sucesivamente. Yo creo que es suficiente, iglesia, saber y tener una total claridad que tenemos un enemigo ante quien debemos tomar todas las precauciones del caso. Tenemos un enemigo. Y esa es la claridad que debemos tener todos nosotros. Y si no, ustedes pueden en sus casitas, pueden ir a los versículos 2 y pueden ir al versículo 8 y pueden notar que cuando hablan del demonio hablan en singular. Claro que más adelante también hablan en plural, ¿sí? Cuando uno va a los versículos 9, al 10, al 12, incluso creo que están en 13. Pero noten ustedes que empieza hablándose en singular. Pero cuando uno ve a este personaje descrito en esta porción de la palabra, este hombre, a pesar de que no era amable, porque lo describen que como en esas condiciones como un hombre muy agresivo, Jesús lo amó. Y Jesús le tuvo compasión, hermanos. Miren qué belleza. Todo el mundo lo rechazaba. Todo el mundo lo hacía a un lado, pero Jesús le dio bondad, compasión y amor. Y noten ustedes también, iglesia, que esa orden al espíritu maligno de abandonar al hombre, ahí en el versículo 8, cuando le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, esa orden llegó antes de que el hombre le clamara al Señor cuando le dijo, Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. Es decir, el hombre le dijo, Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes, porque el Señor, ya Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren que aunque la narración está después, hay una palabra ahí, porque, que nos indica que primero Jesús le estaba indicando eso. En este sentido, entonces vemos que era una respuesta de este personaje a lo bueno que este hombre endemoniado veía en Jesús, veía en la persona de Jesús. Y debemos notar que ese Hijo del Dios Altísimo era digamos, un nombre típico que le daban los gentiles, los que no eran judíos, al Dios de Israel. Y podemos suponer que la entrada de estos demonios en los cerdos
de alguna manera era necesaria en esas circunstancias para las personas y en la región donde se estaba dando este evento. Porque recordemos que no eran gentiles, no eran judíos. Y para que tanto, no solamente el hombre endemoniado, sino que todas las demás personas pudieran ver entonces que las fuerzas del mal verdaderamente habían salido del hombre. De lo contrario, serían unas meras especulaciones. Creo que con esto de que hubiera entrado a los cerdos, entonces se daba con claridad de que si había un poder maligno en este hombre. Digamos de alguna manera que esto fue una ayuda externa a la fe, hermanos, aunque esto hace que los lectores de hoy empiecen a irse por las ramas y decir, no, pero ¿cómo es posible que mate a tantos animales? Porque ustedes saben que las filosofías y los pensamientos modernos empiezan a defender todas estas cosas, ¿sí? Y empiezan a pensar también en la pérdida económica de los dueños de los cerdos, en lugar de adentrarse a la verdadera enseñanza que hay aquí en el evento. Además, entonces, de la ayuda externa de la fe, es otra señal externa del poder del reino de Dios, hermanos. Lo que vemos aquí en una porción de la palabra como esta. Este relato está lleno de detalles, de testigos oculares, mis hermanos, dado el número de los cerdos. ¿Cuántos cerdos describe ahí 2,000? No era cualquier cosa. Y es cierto que los cerdos se espantan con facilidad, pero en esta ocasión tuvieron una muy buena razón para hacerlo, y también la manera como lo hicieron, mis hermanos. Pero ¿saben algo? Que es donde debemos especificar y ser muy concretos. El verdadero milagro no está en lo que le ocurrió a los cerdos. A veces nos vamos por las ramas, sino que el verdadero milagro está en lo que le pasó al hombre. A un hombre que quedó completamente cambiado. Un hombre que quedó completamente transformado. Un hombre que quedó completamente diferente, distinto. Ese es el verdadero milagro. Este despliegue, y es bien interesante observar, que este despliegue en las personas de allá de la región produjo solo temor y no produjo fe. Pueden notar ustedes, no hubo absolutamente nada de fe, sino solo temor en estos incrédulos. Pero, ¿de qué nos extrañamos hoy, iglesia? Si con frecuencia es lo que ocurre en el mundo de hoy. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo de hoy? La gente quizás se puede llenar de temores, pero ¿qué hay de la fe? Pero observemos muy bien el comportamiento de las personas de la región. En lugar de rogarle a Jesús que se quedara, ¿qué le dijeron a Jesús? Váyase, mijito, váyase, que va a acabar con nosotros. En lugar de decirle que se quedara, lo echaron, hermanos. ¡Qué desastre para esta gente y para todo el que rechaza a Jesús! Y el hombre que fue sanado le rogó a Jesús que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió. Y probablemente esto fue porque el testimonio del nombre de Jesús y en esta zona de gentiles, de gente que no era judía, era muy importante. El testimonio del nombre de Jesús en esa región y para las personas tenía un alto valor. Por eso Jesús no se lo permitió. Posiblemente por esta razón fue que Jesús le indicó a este hombre que le contara, que fueran de los suyos y le transmitiera toda la misericordia que había recibido de Dios, todo el amor que había recibido y toda la bondad que había recibido de Jesús.
Eso es lo que le dice Jesús. No andan los tuyos y cuéntale, comparte todas estas misericordias que has recibido. ¡Qué hermoso! Y es que Dios, hermanos, iglesia, puede indicar a diversos cristianos, a diversos creyentes, el hacer diferentes cosas dentro de todos los propósitos que Él tiene para todos sus hijos, para todo su pueblo. ¿Qué te ha indicado el Señor que hagas? El Señor Jesús le dice a este hombre transformado, ve a vestir, comparte las misericordias que has recibido de Dios. Pero que te ha pedido el Señor aquí. Creo que es bien interesante que tú hagas esa reflexión. ¿Qué te ha pedido? Y respecto a este hombre endemoniado, hermanos, este personaje, creo que nunca había sido tratado bien por todos los pobladores de la región. Muchas veces lo habían intentado controlar. Me dice la palabra que lo habían atado con grillos, que lo habían atado con cadenas, porque era una persona violenta y era una persona impredecible. Pero hermanos, iglesia, con la llegada de Jesús, este hombre conoció por primera vez el poder transformador del amor de Dios y fue transformado en otro hombre. ¿Se están dando cuenta, hermanitos? Pero este hombre le ocurrió lo que nos ocurrió a muchos de nosotros, quizás a todos. Quizás muchos de nosotros éramos incontrolables también. Quizás muchos de nosotros estábamos atados, no a grillos y cadenas, pero sí estábamos atados al pecado, mis hermanos. Estábamos atados al desenfreno, estábamos atados a una vida de indisciplina. Hasta que conocimos a Jesús. ¿Y qué pasó en nuestras vidas? Nos transformó. Y yo creo que eso sí lo podemos experimentar y lo hemos vivido cada uno de nosotros. Si realmente nos hemos acercado al Señor de verdad. Entonces no solamente este hombre ha sido transformado, nosotros somos testigos de un Jesús que transforma vidas. ¿Y cómo es de entenderse? Analizando este personaje, una vez fue transformado, este nuevo hombre, esta nueva persona, no encontraba como nada atractivo en el hecho de quedarse en una zona, en esa zona donde durante tanto tiempo había sido atormentado, había sido aislado de todo indicio de amor y de afecto. ¿Qué va a querer esa persona quedarse ahí? Y entonces cuando Jesús se acerca a la embarcación, va este personaje y le ruega al maestro que lo deje estar con él, que se lo lleve. Pero creo que esta tendencia, todos la llevamos bien por dentro. Creo que podemos entender esta reacción de este personaje, porque creo que todos nosotros podemos experimentar el deseo de retener, todos nosotros experimentamos el deseo de querer conservar aquello que nos hace sentir bien. ¿Es así o no, iglesia? Entonces, pues, es entendible todo eso, porque nosotros queremos también prolongar indefinidamente esas experiencias profundamente agradables o gratificantes. Creo que seguramente fue este mismo hecho, este mismo deseo que llevó a Pedro a exclamar, recuerdan allá en el monte de la transfiguración,
Cuando él no quería que eso tan bello, que eso que de tanto gozo, él no quería que acabara. Cuando le dice, maestro, es bueno que construyamos, es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿se acuerdan? Quizás eso fue lo que llevó a Pedro, esa emoción. No queremos que esas cosas buenas se acaben. Es más, no queremos que la fiesta se acabe. Pero Cristo, hermanos, sabía que la mejor manera de retener esta hermosa bendición era compartirla con él. ¿Y saben una cosa, iglesia? En el reino de Dios, lo que no se comparte se echa a perder. Debe ser bien grabado esto en su corazoncito en esta mañana. Lo que no se comparte se echa a perder. Tanto que hablamos de los dones y talentos, hermanito. Reflexiones sobre esta frase. Lo que no se comparte se echa a perder. Por eso, hermanitos, nuestro llamado es a ser bendecidos, pero también a bendecir. Ese es el llamado de todos nosotros. De manera que Cristo mandó a este personaje a compartir con los suyos lo que había experimentado. Pero pensemos por un momento en las aptitudes evangelísticas de este hombre que en tantas ocasiones es lo que se nos convierte como en un obstáculo para no hacer las cosas, o más bien en una excusa. Miren, miremos las aptitudes evangelísticas de este hombre endemoniado, que había acabado de ser sanado, que había acabado de ser transformado. Miren, observen, no tenía ni un solo día de creyente, por llamarlo así. Número 1. 2, desconocía, digamos, los textos más elementales de la palabra. 3, no sabía argumentar acerca de la fe. 4, no entendía los principios más sencillos de la vida cristiana. Y no tenía ninguna capacitación, no había hecho verdades básicas cristianas en la confraternidad de Laureles. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Para tanta quietud. ¿Cuál es la excusa para el silencio? ¿Cuál es la excusa para no compartir? ¿Cuál es la excusa para no contar? Y observen, iglesia, este nuevo discípulo, sin embargo, ya era un experto en un tema. Miren, no tenía muchas cosas, pero él era experto en un tema. ¿Y cuál era el tema en el que era experto este hombre? En el poder transformador de la vida que tenía Jesús. ¿Cómo Jesús podía transformar vidas? Él sí era un experto en ese tema. ¿Es así o no, iglesia? Miren qué belleza. Y de este tema fue que lo mandó a hablar Jesús, no de ninguna otra cosa. Del poder transformador de Dios, del poder transformador de Jesús, que Jesús puede transformar vidas. Ese es el tema. Le dijo, mijito, vaya cuente, vaya comparta que usted es un experto en este tema. Vete a tu casa, ve a los tuyos, le dice Jesús, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Oh, qué hermosura, iglesia! Ahora, pensemos por un instante en las personas con las que se comunicó este personaje de la porción. ¿Creen ustedes
que las personas con las cuales se cruzó este personaje habrán dudado del genuino testimonio de este ex endemoniado. ¿Qué piensa, iglesia? ¿Creen que iban a dudar? Viéndole el gozo, la seguridad de ese tema en el que era experto porque lo había experimentado directamente. No, por supuesto que no. Porque este hombre hablaba con una convicción, iglesia, nacida de la experiencia dramática con la persona de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Si Jesús, o prefiero hacer esta pregunta primero, ¿cuál vida aquí, en este lugar, ha sido transformada por Jesús? Levante la mano. Oscar, ¿tu vida no ha sido transformada? Roseli, ¿tu vida no? ¿Quién más? ¿Qué vida no ha sido transformada? ¿Cuál vida? Levante la mano porque no las estoy viendo levantadas. ¿Cuáles vidas han sido transformadas? Todas. Me imagino que ustedes también allá. Todas sus vidas han sido transformadas. Entonces, ustedes son expertos en este tema. ¿Me estoy haciendo entender? Si tu vida ha sido transformada por Jesús, eres un experto en este tema, en que Jesús transforma vidas. Es hermoso esto. Entonces Jesús también te manda a ti a hablar de este tema. Habla con los tuyos. Habla con tu familia, habla con tus vecinos, habla con tus compañeros de trabajo, habla con toda la gente a tu alrededor y comparte este tema porque Jesús te está mandando a hablar de este tema en el cual eres un experto o una experta. Porque tu vida ha sido transformada por Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanitos? Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos fallan justamente aquí por esta razón. Porque lo que compartimos a las personas cuando queremos evangelizar no tiene nada que ver con las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas o con las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablamos de muchas otras cosas diferentes. E incluso en muchas ocasiones nos limitamos a hablar de las razones por las que nosotros creemos que las personas se deben convertir. ¿Sí me hago entender? Nos acercamos a una persona a evangelizarla y queremos darle razones por las cuales nosotros creemos que se deben convertir. Cuando nosotros le debemos transmitir es el tema en el que nosotros somos expertos, en que Jesús transforma vidas, iglesia. Entonces que ese entusiasmo que nos vean sea contagioso en las personas y que vean que realmente el Señor Jesús sí transforma vidas porque me transformó a mí. Yo tengo una frase para la gente que me conoció a mí de joven y les digo, si el Señor me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera de ustedes. Y rara vez logramos convencer a los demás, hermanos, cuando utilizamos esos argumentos de darle las razones por las que una persona debería de convertirse. Recordemos, hermanitos, que somos expertos en un tema como este personaje de los. ¿Cuál tema es? Ayúdame, que se me está olvidando. ¿Cuál es el tema en que somos expertos? Ya se nos olvidó a todos, a mí también. ¿Cuál es el tema en que somos expertos? En el poder transformador de Jesús. Un Jesús que cambia vidas. Un Jesús que me cambió la vida a mí. Ese es el tema en que somos expertos todos. Y podemos hablar abiertamente y con convicción, iglesia. Entonces viene un interrogante para todos nosotros. ¿Cómo hemos entonces de cambiar? ¿Cómo vamos a remediar la incredulidad de las personas?
reto. Tenemos un reto grande. ¿Cómo vamos a remediar entonces esta falta de credibilidad? Incredulidad que no solamente es de las personas de esa región de Gadara. No, de todas las personas que nos rodean. De todas las personas con que compartimos, de nuestro entorno, del mundo de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y creo que una sola razón tenemos, iglesia. Necesitamos que Dios esté haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Necesitamos que Dios esté haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Pero esto no viene, hermanos, como lo que algún presidente alguna vez dijo que era a distancia. No, a distancia no se puede conseguir esto. Que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. No podemos darnos el lujo, hermanos, de perdernos un solo día de la aventura de caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar pegados a Jesús. Tenemos que estar ligados a Jesús permanentemente, iglesia. No nos podemos dar el lujo entonces que cada 8 días de vez en cuando, no, esto es constante para que el Señor entonces esté haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros, iglesia. No hay otra manera. Entonces, yo te pregunto, hermanito, para que el Señor haga grandes cosas en nosotros, no nos podemos dar el lujo entonces de desprendernos de Jesús. Por consiguiente debemos estar ligados a Jesús, pegados a Jesús, caminando de la mano con Jesús. Y las maneras que conocemos de hacerlo es leyendo su palabra, orando, congregando. Entonces, ¿cómo estás tú? Ahora, ahí tienes la respuesta si no están ocurriendo grandes cosas en tu vida. Porque debemos hacer que ocurran grandes cosas en nuestra vida para poder entonces compartir de esas grandes cosas en nuestra vida, para poder dar testimonio de esas grandes cosas en nuestra vida. Convenzas, hermanito del alma, que nuestro ministerio llegará a los demás en la medida en que Dios está transformando nuestros propios corazones. Si el Señor, yo creo que no es que el Señor no esté transformando el corazón. Si tú no le permites al Señor que transforme tu corazón, tu ministerio y tu forma de evangelizar no va a prosperar. Porque no están ocurriendo grandes cosas en tu vida. Convéncete que no vas a llegar a los demás de esa manera. Entonces te pregunto, hermanito del alma, ¿te estás dejando transformar por Jesús? ¿Qué respondes ahí en tu interior? ¿Te estás dejando transformar por Jesús? ¿Estás permitiendo que el Señor haga grandes cosas en tu vida? ¿Qué le transmites a las otras personas acerca de Jesús? Pero recuerden que la recomendación de acuerdo a la porción de hoy es de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ese es el tema en que tú eres experto. ¿Cómo lo transmites? Si una persona te ve a ti, ¿va a querer ser un creyente? ¿Cómo te comportas
cómo hablas, cómo actúas. Yo creo que el mensaje de hoy, hermanitos, debemos reflexionar. Si realmente nos hemos dejado transformar, si hemos experimentado esa transformación en nuestras vidas, y si realmente transmitimos con gozo, damos testimonio a los nuestros de ese poder transformador de Jesús, pero que sea una realidad en la vida, porque no podemos hablar de algo que no hemos recibido. Creo que hoy el Señor nos hace una invitación hermosa. No tenemos excusas para evangelizar. No tenemos excusas para exaltar el nombre de Jesús. No tenemos excusas para exaltar el poder transformador de Jesús. No hay excusas. Porque todos somos expertos en un tema. No se te puede olvidar. Somos expertos en un tema. En el poder transformador de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón porque cuántas excusas, Señor, te damos para no compartir el Evangelio, para no compartir tu verdad, para no compartir tu poder transformador. Nos excusamos en nuestra capacidad, nos excusamos en nuestro tiempo, nos excusamos en la poca capacitación que tenemos. ¿Qué tenía este hombre, Señor? Y tú lo envías para que hable de ese tema que sí conocía, de ese tema que era experto, de tu poder transformador. Pero es un tema, Señor, que nosotros también conocemos a plenitud y a profundidad, Padre. Así que te pedimos perdón. Dale perdón, hermano y hermana. Porque creo que todos hemos caído en ese error para con el Señor. Y dale perdón. Y hoy el Señor nos está enseñando a todos. Nos está dando una herramienta. Nos está aclarando que todos somos expertos en ese tema, si hemos experimentado el poder transformador. Gracias, Señor. En tu sabiduría, Señor, en tu grandeza, hay unas perlas hermosas aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que día tras día, instante tras instante, Señor, cada uno de nosotros podamos ir de la mano de Jesús. Que no nos apartemos de Él un solo instante para que podamos experimentar grandes maravillas de parte tuya, oh soberano, creador en nuestras vidas, y así poder entonces compartir a muchas personas de esas maravillosas bendiciones, Señor, que nos das cuando estamos realmente contigo, momento tras momento. Permite, Señor, que podamos entender, Señor, que pegado de ti, y que no hay otra manera, leyendo tu bendita palabra, orando, buscando esos momentos de intimidad y de comunión contigo, Señor, y congregándonos, compartiendo con los hermanos, y extendimos sentir en Cristo Jesús. De esa manera tú vas a poder, Señor, transformar corazones. Vas a poder hacer maravillas en nosotros. Y nosotros entonces contar de ese poder tuyo, Señor. Te alabamos,
te bendice. Te damos, Señor, y toda la alabanza, Señor, en el glorioso nombre de Jesús.